¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a la sede del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, con un saludo cordial, afectuoso, por parte de todo el personal que integra la dependencia. Estamos en una nueva sesión del curso Movimientos Políticos y Sociales de México en el siglo XX. Estamos en el módulo 2, la sexta sesión, y tenemos como invitado especial al doctor Ricardo Pozas Orcasitas, de quien voy a leer su semblanza curricular. Ricardo Pozas es maestro en Letras Hispánicas, doctor en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Sociología Política por la Escuela de Altos Estudios de París, Francia. En la actualidad es profesor e investigador por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, dependencia de la que fue director por el periodo 1989-1997. Asimismo, forma parte del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Su tema de especialización es la historia contemporánea del siglo XX, particularmente los procesos de modernización y las transformaciones de la cultura en los años 60 del siglo XX. Es autor de alrededor de 7 libros, además de publicar numerosos artículos y capítulos en libros colectivos, de coordinar seminarios, grupos de especialización, y entre sus publicaciones podemos destacar los siguientes títulos. Uno que es central para la conferencia de hoy: La democracia en blanco, el movimiento médico en México, 1964-1965, una edición de la UNAM y Siglo XXI Editores, en 1993. También, como otros temas de su estudio, el estudio de la modernidad, tiene también la publicación Las Voces del Tiempo, publicado por Fondo de Cultura Económica en 2004, Los Nudos del Tiempo, la modernidad desbordada, publicado por la UNAM y Siglo XXI en 2006. Hay un artículo que es significativo, por eso lo mencionamos: Los 68, encuentro de muchas historias y culminación de muchas batallas, publicado en la revista Perfiles Latinoamericanos en 2014. Y más reciente aún, el libro titulado La modernidad en sus escritores, editado por la Coordinación de Humanidades de la UNAM en 2017. La tarde de hoy, el doctor Ricardo Pozas Orcasitas va a reflexionar, analizará lo que ocurrió a propósito del movimiento médico en México en 1964-1965, un movimiento ligeramente diferente, como ustedes lo notarán a lo largo de su exposición. Lo recibimos con un aplauso, muy amables. Muchas gracias. ¿Se oye bien? Muy bien. Voy a hacer la exposición de un movimiento que tiene 54 años de haber sucedido y tiene 54 años de seguir sucediendo. Los jóvenes médicos, residentes e internos de los hospitales de salud siguen hoy con las mismas demandas, pues, de sus abuelos, ¿no? De esas demandas que no fueron, digamos, que no han sido resueltas porque traban una estructura social, una organización social que es la organización de una profesión en una de las instituciones, en uno de los grupos sociales que están más corporativizados. Hay 3 grandes corporaciones que son, y las 3 tienen espacios particulares. Son los médicos con el espacio del hospital, que es un espacio de excepción; el ejército con el cuartel, que es un espacio de excepción con sus propias reglas; y la iglesia con los seminarios y la iglesia, que tiene sus propias reglas. Entonces, los problemas en estas 3 corporaciones son problemas que tienen siempre un largo proceso de gestación y de permanencia. Voy a hablar del movimiento médico. Es una exposición, es bastante más o menos detallada, y a través de ella lo que quiero mostrarles es una lucha que es muy importante porque es la primera lucha moderna
de los sectores medios urbanos y al mismo tiempo es una forma de enfrentar lo que fue el régimen político autoritario en el que acabó o en el que derivó la Revolución Mexicana. Espero que les interese y que les sea… Oye, ya está. Bueno, voy a dar… el título es El movimiento médico 1964-1965, el primer movimiento social urbano de clase media en México. El movimiento médico se inicia junto con el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz y es el 26 de noviembre de 1964 cuando surge. Es el primer movimiento social que enfrenta y muestra los límites del autoritarismo a los que había llegado el régimen político de la Revolución Mexicana. Todo régimen político tiene dos alternativas: o confrontar con represión y violencia o resolver cierto tipo de problemas de carácter social. La política está ligada a la sociedad y a las demandas sociales. En este sentido, el movimiento médico mostró por primera vez en la historia los límites a los que había llegado ya la Revolución Mexicana en la década de los 60, que se expresa abiertamente en la represión del movimiento estudiantil. El movimiento médico está ligado, en 1966, está ligado a otros dos movimientos muy importantes también de sectores medios. El movimiento de 1966, que en contra del rector Ignacio Chávez, que se negó que era médico y que el gran cardiólogo, y que se negó a confrontar a los estudiantes de medicina, y el movimiento estudiantil que cierra el ciclo de este tipo de movimientos urbanos masivos. Cambio en la estructura social de México. Durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, está dentro de un ciclo de expansión económica con estabilidad. En 60, México se declara una sociedad fundamentalmente urbana y hay, por lo tanto, una expansión muy importante del sistema educativo y una ampliación de los sectores profesionales. Es el periodo de la gran industrialización, pero también de la gran ampliación del sector servicios. Y hay un cambio en la cultura política rural a urbana, con patrones de autoridad, de recepción de autoridad totalmente distintos. El actor social, o sea, los médicos, son los médicos de las instituciones de seguridad social del Estado. Son los residentes e internos, que son estudiantes, y los médicos de base, que eran, todos ellos eran parte de los sectores urbanos, altamente calificados, con un alto nivel de autoridad social. Es muy importante este hecho, porque los médicos son gente que tiene una gran autoridad, porque manejan el problema de la muerte. Uno se anda con cuidado con la muerte y sobre todo cuando va a ver al médico. En las comunidades rurales, el maestro y el médico son dos de las autoridades centrales de las comunidades rurales en México y en la vida urbana también. Es un sector social reciente y con una cultura política urbana que no acepta las pautas autoritarias. Esa es una diferencia central entre la obediencia rural y la rebeldía urbana. El proceso de desarrollo de la seguridad social tiene en México dos ciclos. El primero parte de 45 y llega a 1958. 45 es por la creación del Instituto Mexicano de Seguridad Social, que se crea pues, por decreto y va asentándose, como todos los decretos, se va volviendo una realidad social. El segundo ciclo cubre de 1958 a 1964
y se da en un proceso acelerado de expansión de la seguridad social, que forma parte de las características del desarrollo estabilizador, que en el mundo, en México se llama desarrollo estabilizador, en el mundo se llama welfare state o estado de bienestar. Ahí la inversión en infraestructura, en seguridad social y en educación son tres de los parámetros importantes de este tipo de estado. Este proceso culmina en el movimiento médico. El conflicto médico está ligado directamente a los conflictos de 58, que son ferrocarrileros, maestros, que la conferencia pasada que dio Aurora Loyo es sobre los maestros, son los petroleros y son los telegrafistas, frente a los cuales el gobierno de Adolfo López Mateos, que es un gobierno de 58 a 68, respondió con una doble lógica: la de la represión abierta, a veces muy brutal, y la de los beneficios a los reprimidos a través de los sindicatos oficiales. Frente a la demanda, yo paso el beneficio del Estado a través del sindicato y buscando legitimar al sindicato. En este sentido, sociológicamente hablando, podemos decir que en las cuestiones sociales y políticas, una solución tiene también efectos diferentes a la solución. Puede crear un nuevo tipo de conflictos, como fue en el caso del movimiento médico. La estructura institucional y la cobertura del sistema de seguridad social en el momento en el que estalla el conflicto. El IMSS amparaba a 2.191.000 derechohabientes. El ISSSTE se concentraba fundamentalmente en el Distrito Federal, amparaba a 517.000 personas entre derechohabientes y familiares, y para ello contaba con 4.128 médicos, especialistas, residentes y becarios y 2.340 enfermeras. A la Secretaría de Salubridad le tocaba el grueso de la población que no amparaba el sistema de seguridad social. Hipotéticamente ascendía a 30 millones y para atender 30 millones de gentes potenciales solamente contaba con 9.140 médicos. Y los servicios médicos de Pemex y de ferrocarriles. Pemex era siempre el súper privilegiado. El hospital de Pemex no tenía nada que ver con el Ángeles, estaba muy por debajo del Ángeles en ese época, ¿no? La política institucional de las instituciones de seguridad pública consistió en mantener los gastos administrativos y de operación dentro de los cuales se encontraban los salarios de los médicos en el nivel más bajo posible y destinar enormes fondos a la construcción de las obras. Hay la gran expansión del seguro social desde hospitales hasta unidades habitacionales, pasando por cines y acabando apoyando a equipos de fútbol, ¿no? Ahora, pero en el caso de la expansión de seguridad social, la gran inversión es en obra y se mantienen los salarios muy bajos. En 64 había médicos residentes e internos que ganaban 400 pesos al mes en el interior del país y 1.500 pesos al mes en el mejor de los casos y en el último año de residencia. Para estar los residentes tenían que trabajar 36 horas seguidas y 12 de descanso. Ahora, aquí el elemento comparativo, hay documentos en donde las gentes que estaban en el servicio de limpia del Distrito Federal ganaban 400 pesos.
Es decir, un médico especializado ganaba, residente, estudiante, ganaba en provincia, lo mismo que en el DF, ganaba un trabajador de limpia. El grupo social en 1964. En 1964 en México había 15.600 estudiantes de medicina repartidos en 20 instituciones, 4 facultades y 16 escuelas, con un alto nivel de concentración demográfica. El 50% de los médicos estudiaban en la Ciudad de México. En el DF, la UNAM impartía enseñanza a 7.078 estudiantes, el IPN a 1.302. La concentración urbana hizo que el movimiento médico fuera esencialmente un movimiento modernizador frente a los movimientos tradicionales de carácter agrario y rural. Estamos frente a la emergencia de los nuevos procesos sociales que lucharán por un nuevo tipo de demandas, esencialmente la libertad individual y la libertad de organización. Los médicos como actor social estaban adscritos al aparato corporativo de filiación sindical forzosa desde la década de los 30, cuando surgen los grandes sindicatos nacionales de industria, y eran sindicatos de filiación sindical forzosa y masiva. Hay una red, hay una cadena ascendente que va del sindicato que está afiliado a la Federación de Trabajadores de Sindicatos del Estado, que forma parte a su vez en ese momento del tercer sector del Partido Revolucionario Institucional, y todo mundo quedaba afiliado al PRI, todo. Entonces, ¿por qué el sindicato tenía el poder que llegó a tener? Porque era el titular del contrato colectivo de trabajo, y el que quería trabajar tenía que afiliarse al sindicato, que era el titular del contrato. Y en ese sentido, la afiliación al sindicato lo afiliaba directamente, lo volvía número del número de gentes del Partido Revolucionario Institucional. La forma frente a eso es lo que llaman la eficiencia del corporativismo. Si las bases sociales del corporativismo mexicano en la década de los 60 se sustentaban en esto, son bases sociales cautivas de las de la década de los 30. A diferencia del corporativismo, los médicos tenían por tradición la asociación civil, las ONGs, el primer movimiento social que crea formas de organización civil frente a formas de organización corporativa de Estado. Ellos crearon la Asociación Mexicana de Médicos Residentes Internos y la Asociación Mexicana de Médicos AC. Vamos a ver el movimiento. El movimiento médico surge en pleno periodo de cambio del gobierno de Adolfo López Mateos a Gustavo Díaz Ordaz. ¿Qué pasa en los cambios de gobierno? Bueno, en los cambios de gobierno la grilla se superintensifica. En esa época porque todo el mundo quería permanecer y acomodarse. Entonces hay como una necesidad se descuida, se crea una coyuntura de descuido. Hay un vacío de autoridad institucional, un reacomodo de grupos, la causa inmediata que expresa el ajuste futuro, el futuro político, la suspensión del aguinaldo. El director del ISSSTE no provocó el conflicto porque iba a entregar sus cuentas como administrador y político. El movimiento médico dura 11 meses y que va del 26 de noviembre al 26 de octubre. Tiene 4 paros, que empieza el 26 de noviembre de 64 y termina el 3 de septiembre
con la intervención de la fuerza pública. El 26 de noviembre, ¿por qué surge el movimiento médico? Se suspendió el aguinaldo dado 2 años antes a los residentes e internos, los que protestaron y fueron inmediatamente cesados porque no tenían derecho a la retribución. Ahí hay un problema siempre pendiente en los movimientos sociales y en los movimientos políticos, que es el problema de la legalidad. No es lo mismo ser legítimo que ser legal. Se puede ser totalmente legal y absolutamente ilegítimo, ¿no? Los médicos residentes e internos del 20 de noviembre se declaran en asamblea permanente y se crea la Asociación de Médicos Residentes, de Médicos Residentes e Internos, Asociación Civil. El mismo día del cese, 5,000 residentes e internos se declaran en sesión permanente en todo el sistema hospitalario del país. Los residentes e internos reciben apoyo de los médicos especialistas, que son sus maestros, y de base, de las autoridades, de las facultades y escuelas de medicina de la UNAM y del POLE. Entonces uno entiende por qué le armaron tal broncón a Ignacio Chávez, ¿no? Y por qué casi se vuelve un problema personal de Díaz Ordaz frente a Ignacio Chávez, que era uno de los hombres más prestigiados de este país en ese momento. El otro acabó siendo todavía con un prestigio muy negativo. Y los pacientes de todos los hospitales en paro dieron su solidaridad a los jóvenes residentes e internos. El pliego petitorio, que son la resolución total, la restitución total a sus puestos sin represalias a los jóvenes residentes que habían sido cesados, la revisión legal y los términos e inicio de un contrato beca. Ellos tenían beca, no contrato. Ese problema hoy es exactamente el mismo, 53 años después, que el que tienen hoy los jóvenes residentes de los hospitales en México. Una carrera hospitalaria y una serie de propuestas de sueldos, porque el que en el hospital de Puebla ganaba 400 y en el hospital 20 de noviembre o de nutrición de la Ciudad de México ganaba 1,500. Preferencia para ocupar las plazas de médico adscrito a diferentes servicios hospitalarios a los médicos egresados de las propias instituciones. La participación activa de los residentes en la elaboración de los sistemas de enseñanza y la resolución satisfactoria de los problemas. La posición de los médicos en el conflicto estuvo dada por la condición que guardan todos los trabajadores públicos en estas circunstancias. Eran empleados del Estado, y por la otra, la necesidad de recurrir a las dependencias estatales, a las autoridades y al sindicato como mediadores entre los intereses de ellos como trabajadores y los del Estado como patrón. Se crea la Asociación Mexicana de Médicos Residentes Internos, como se los dice, desde el primer paro. Durante el segundo paro fue la creación de la Alianza de Médicos Mexicanos, ACE, de la cual la Asociación Mexicana de Médicos Residentes e Internos se volvió su filial y agrupó al grueso de los médicos de todo el país. Eran 15,000 profesionales en 22 sociedades médicas en el DF y 13 en el interior de la República. Esto es muy importante, porque los médicos residentes enajenan su autonomía a sus maestros, ¿no? Son los maestros los que van a ejercer como tales la autoridad porque la tienen, porque la carrera médica es una carrera
que tiene, es totalmente meritocrática, y los maestros son los que tienen esta capacidad de enseñar la medicina en la práctica hospitalaria para cada uno de los médicos. Entonces, estas dos organizaciones expresan la jerarquía que existe en la profesión médica. Los maestros y los, no me gusta la palabra, podría decirse, si seguimos la nomenclatura medieval, los maestros y los aprendices. Los médicos producen un boletín, el boletín de la Alianza de Médicos Mexicanos, con el fin de contrapesar la información de la prensa y la difamación. Los niveles de negociación. Los médicos tuvieron tres niveles de negociación. En primer lugar, con el presidente de la República. En segundo lugar, con los secretarios y directores de Estado del ramo. Y en tercero, lo que se ve es toda una estrategia de control que se expresa o la ven los médicos como la desobediencia de los subordinados al presidente. Unos cumplen, otros no, pero en realidad es una táctica política. El gran teórico del eje militar en Occidente, en Oriente Sun Tzu, pero en Occidente plantea que la política es la guerra por otros términos. Entonces, cuando uno ve y analiza la política, uno tiene que pensar como si estuviera observando un campo de batalla. Y en el campo de batalla lo que hay son estrategias de lucha que se definen frente al otro. Y esta relación de decirle al presidente que no le están haciendo caso es creer que al presidente le toman el pelo, un subordinado, y pues muy difícilmente a un presidente le toman el pelo. Y si se lo toman, pues deja de ser presidente en el ejercicio mismo, en la presidencia. Entonces, eso siempre aparece. La primera entrevista de la Asociación de Médicos Residentes e Internos con el presidente de la República. Los médicos, lo primero que hacen, y esto es bien interesante, pues son todos los prejuicios de la clase media frente a la política. Los médicos se deslindan el movimiento del cambio político y le dicen al presidente Díaz Ordaz en la primera entrevista: el movimiento actual no tiene ni tendrá fines políticos ni bastardos. Vean la manera en que califican la política: bastardos, que tiendan a alterar la paz y el orden político del régimen constitucional, que para honra de México será dignamente presidido por usted. En el primer movimiento social, que es el movimiento social de los médicos, el presidente era una figura respetable. A la década de los 60 se llegó con un profundo respeto al presidente de la República. Al final del sexenio de Díaz Ordaz, en la inauguración de la Copa del Mundo, recibió chiflidos y mentadas de madre. La medida del deterioro de la figura presidencial se inicia en el movimiento médico y culmina en la inauguración de la Copa del Mundo después del 2 de octubre. Disraeli, que era el primer ministro de la reina Victoria, decía que los experimentos en política significan revoluciones. Quien no tiene capacidad para dirigir
puede provocar una desagregación social y una violencia simbólica muy importante, como pasó ahí en el gobierno de Díaz Ordaz. En la entrevista, Gustavo Díaz Ordaz se comporta como un burócrata. Gustavo Díaz Ordaz es un personaje muy particular. Es abogado, es senador por Puebla, es caballero de Colón, es y es una persona de la cual Maximino Ávila Camacho dice que tiene un gran futuro y que es un gran muchacho cuando era senador. Maximino Ávila Camacho es uno de los personajes más siniestros de la historia política, era hermano de Manuel Ávila Camacho. Lo primero que le dice el presidente Gustavo Díaz Ordaz a los médicos que lo fueron a ver a Palacio es: los cauces legales están abiertos para ustedes, tramiten por escrito la resolución de su conflicto. Si el señor no tenía idea de lo que es un conflicto social y cómo se maneja, es decir, es un problema del manejo de la autoridad, lo van a ver a él. Y el segundo, deberán acercarse a los directores de las instituciones y plantear sus problemas con la altura y el nivel que se espera de hombres egresados de la universidad. Descalifica el conflicto como mecanismo de demanda y protesta. Esto no es Díaz Ordaz. Esto es todo político que ejerce la autoridad y el poder institucional. El objetivo sustantivo del gobierno en el manejo de las instituciones del Estado es diferir el conflicto social. En la sociedad siempre hay conflictos, porque siempre hay necesidades nuevas. A necesidad resuelta, nueva necesidad que aparece. Díaz Ordaz continúa diciéndoles a los médicos que la audiencia se les dio de forma extraordinaria. Y no es que sea bruto, es que es una gente, lo que estamos viendo es una forma de pensar el gobierno frente a un de carácter rural, provinciano, autoritario, central, frente a una sociedad diversa y compleja. Por eso suena tan fuera de lugar, porque el mundo ya había cambiado. En Francia tuvo que renunciar De Gaulle, que era el representante de la Quinta República. En Checoslovaquia se voltearon frente al autoritarismo soviético. El mundo había cambiado. Y el principal cambio del mundo en los 60 es que la media de edad en este país, durante toda la década, eran 23 años. Y es un periodo en donde se introducen cambios tan importantes en la vida social como la píldora, ¿no? Entonces, cuando los valores de los jóvenes que se vuelven adultos ya no compaginan con los valores de los padres, socialmente está pasando algo central. El presidente de la República debe respetar su investidura y hacerla respetar, cuidar de los asuntos más graves y no de todos los asuntos del país. Eso es lo que les dice el presidente. En cuestiones económicas, agregó el presidente, no puedo resolverles nada. ¿Alcanzan a ver la cosita? Sí. Esa es la caricatura que aparece en ese periodo en la revista Política, que es una de las grandes revistas de la década. Uy, soy muy inepto. Pues se les lee. Este es Gustavo Díaz Ordaz, el presidente Gustavo Díaz Ordaz, estos son los médicos. Y Gustavo Díaz Ordaz les dice al conjunto: están equivocando los métodos, la justicia se otorga, no se exige. La respuesta, aguantarse. ¿Ya quedó? ¿Sí?
la primera entrevista con Díaz Ordaz, las consecuencias, las autoridades de los sistemas de salud, tanto como los hospitales, exigen la suspensión del primer paro para iniciar las pláticas. No solución global, sino por institución. Porque si el presidente les hubiera dicho, yo tengo la solución económica para ustedes, él hubiera dado una solución global para los médicos. ¿Pero qué hace? Da una solución por institución. Eso es lo que dice Clausewitz, esa es la estrategia política de escindir al enemigo y de construir contradicciones en el interior del grupo social. Levantan el paro, el primer paro, el 15 de diciembre de 64, para sentarse a las negociaciones. Esta es una foto que incluso está en la entrada de aquí. Y es una concentración de los médicos en el momento en que los representantes de la asociación van a hablar con el presidente. Las consecuencias, la estrategia gubernamental, como se los dice, como la guerra, la política como la guerra en otros términos, es la fragmentación del grupo médico en lucha de residentes e internos a nivel nacional. Un mes de silencio, que es muy importante, ¿no? Construir el suspenso en el adversario es central en la guerra política. No les contestan a los médicos durante un mes y todos, desde el presidente hasta sus secretarios de Estado, hasta sus directores de hospitales, no hablan. Y el desconocimiento de la Asociación Mexicana de Médicos Residentes e Internos, porque carecía de capacidad jurídica para tratar asuntos de los médicos con las secretarías de Estado. Es lo que yo les comentaba de la diferencia entre legalidad y legitimidad. Los movimientos pueden ser legítimos, la primera forma en que se les enfrenta es que son ilegales. Pero eso es obvio. Todo movimiento social frente a un régimen político pues es ilegal. Porque si no hubiera necesidad del movimiento, la legalidad resolvería el problema social. Los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social y los de ferrocarriles se niegan a recibir a la nueva generación de becarios. Empiezan a mermar a la base social y a no permitir que se incrementen los becarios. Hay una manifestación de los médicos hacia el Zócalo y es bastante grande, ¿no? Estaban todos los médicos del país metidos en eso. El segundo paro va del 12 de enero al 27 de enero y es un paro que se inicia para iniciar las negociaciones. Se declara ilegal y se fija el paro y se fijan 2 días para el regreso a clases. Se levantan actas por abandono de empleo a los residentes y a los internos. Se buscan médicos esquiroles para suplirlos, para suplir a los paristas, y se presiona a los directores de los hospitales para expulsar a los residentes en huelga. Y se espera obediencia. En la jerarquía va de presidente a director de hospital. Pero siempre hay algo imprevisto. Y uno de los imprevistos en el mundo de la dominación es la dignidad individual. Y aquí el personaje que se le enfrenta simbólicamente como autoridad moral frente a la autoridad política es don Ismael Cosío Villegas. Él es miembro de una familia que es hermano de Daniel Cosío Villegas, uno de los fundadores del Fondo de Cultura, el presidente del Colegio de México, uno de los grandes historiadores de este país, ¿no? Ismael es el director del Hospital Huipulco en neumología, es
la autoridad magistral frente al poder institucional, el valor ético frente a la obediencia burocrática y la representación moral frente al autoritarismo. Don Ismael se niega a correr a los jóvenes residentes internos del hospital de donde él es el profesor. Por encima de cualquier cosa está su magisterio, porque va a parecer, no es un director que obedezca, es un hombre que tiene un prestigio médico incuestionable. Y ahí es importantísimo eso, es decir, tener autoridad profesional nos permite tener autoridad frente a la burocracia política. La renuncia de don Ismael provoca una renuncia en cadena de los especialistas y médicos de la planta de las sociedades médicas de los hospitales 20 de noviembre, General, Cardiología, Traumatología del Distrito Federal, Nutrición Infantil de México y 800 de los hospitales de seguridad de la Secretaría de Salubridad de todo el país. Entonces, es una renuncia en masa frente a este es don Ismael, que provoca un verdadero cisma. Los efectos de la renuncia de Cosío Villegas. La renuncia culmina en la creación de la Alianza de Médicos Mexicanos, con un liderazgo institucional que agrupa de nuevo a todos los médicos. La Asociación Mexicana de Médicos agrupó la mayoría de las sociedades médicas del país y de los médicos, 15,000. Como yo les digo, los médicos, su forma natural de organización es la asociación civil. Piensen en la asociación civil de cardiólogos, de neumólogos, de pediatras. Piensen en todas las organizaciones médicas que se registran como asociación civil. Y la Asociación de Médicos Residentes Internos pasó, como se los dije, a ser filial de la Asociación de Médicos Mexicanos, de la misma manera que los residentes son en la jerarquía subordinados de los maestros. El presidente y la alianza. La primera entrevista del presidente, que es con los médicos de la alianza, la organización recién creada, promete resolver el problema médico nacional. Los maestros presionan a los residentes para levantar el paro y el 27 de enero se levanta el segundo paro sin ninguna solución dada. Los decretos presidenciales son del 19 y del 23, concluido el segundo paro de los residentes e internos, se clausuró una fase del movimiento, la de la lucha por la intervención presidencial para la resolución de sus problemas. Esta intervención se dio a través de los decretos presidenciales para solucionar el problema. Decretos de solución económica a los residentes e internos. Los beneficios fueron otorgados primero a los médicos de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, que establecía una diferencia sustancial con las otras instituciones. Es eso que les digo, a unos una, a otros no, nada. Entonces ya crea una situación de conflicto interno. Esos son los decretos. Los decretos presidenciales. La estrategia del Estado para aplicar los decretos presidenciales resolutivos serán manejados en distintos tiempos institucionales. Respuesta que crea distintos tiempos en el conflicto. Si voy a desagregar a la unidad de los médicos, a mi adversario unido en cada una de sus partes, y escinde el grupo médico en beneficiados y no beneficiados, pero no resuelve el problema en su conjunto. La segunda demanda, derivada de las negociaciones en torno a los problemas laborales, buscaba lograr contratos individuales frente al contrato colectivo de las organizaciones corporativas.
El tercer objetivo a alcanzar en esta segunda fase es la separación de los sindicatos existentes en las dependencias de seguridad social, que son los sindicatos corporativos. Y ahí, como vimos en la escala ascendente, los médicos se estaban metiendo con la forma de organización del régimen político presidencialista de carácter autoritario, que iba desde la organización laboral hasta la presidencia de la República. Las demandas posibles: en la segunda entrevista, el día 11 de abril, con la Asociación Mexicana de Médicos, Gustavo Díaz Ordaz manifestó a los médicos su posición a la contratación individual y los exhortó a depurar los sindicatos burocráticos. El presidente protege el aparato corporativo que finalmente sustenta el presidencialismo autoritario de la década. El tercer paro, como una medida de presión a las autoridades del cumplimiento para que cumpla en el IMSS, en la Secretaría de Salubridad y en el ISSSTE, para agilizar los acuerdos. Se da en el interior del grupo médico ataques y represión. Los médicos de cardiología, Huipulco y nutrición no hicieron ningún paro, ya se había logrado la decisión, tenían resuelto su problema y los del DF retornaron a su trabajo. El tercer paro es el 19 de junio al 3 de abril al 3 de junio. La FECSE, entonces, una vez iniciada la decisión en el adversario, que son los médicos, se inicia el ataque total, ¿no? Piensen militarmente. Ahora están escindidos, están golpeados y ahora los aparatos corporativos del Estado entran al ataque de los médicos. La FECSE crea su propia rama médica. La solicitud de suspender la docencia en los hospitales por parte de la FECSE. La CTM, que es la gran central corporativa del país, se manifiesta contra el contrato colectivo. Los empresarios atacan en la prensa por la mala atención a los obreros y la campaña anónima de desplegados escritos en la gran prensa. El tercer paro, del 19 de abril al 17 de junio, es ya una abierta confrontación con los médicos y se utiliza el lumpen contra las manifestaciones de los médicos. El lumpen lo moviliza, o a los trabajadores de Limpia, los moviliza la Federación de Sindicatos de Trabajadores del Estado, y utiliza también a los judiciales y al personal de Limpia. El 17 de mayo aparece el ultimato y se levantan actas por abandono de empleo. Esta es una fotografía que, igual que en el halconazo, son halcones los que se utilizaron para apedrear la manifestación de los médicos en la Avenida Reforma. Las autoridades lanzaron un ultimato a los médicos para que retornaran a sus labores, fijando como plazo el 17 de mayo, día a partir del cual se levantan actas por abandono de empleo a los que no se presentaran a trabajar. La presión fue apoyada por la FECSE, que además solicitó el mismo día que expiró el plazo la clausura del hospital 20 de noviembre. En el tercer paro, la alianza se dividió. La mayoría apoyaba el recurso de suspender las labores como mecanismo de presión para que se cumplieran los acuerdos presidenciales. La minoría se manifestó a favor de que los residentes internos abandonaran el paro. La negativa del presidente de recibir a los paristas y el retorno a sus labores de algunos grupos de médicos intimidados.
El levantamiento del tercer paro fue el 3 de junio. Al regreso, los residentes e internos se encontraron en los hospitales con una estrategia general. Se les prohibió realizar reuniones o sostener pláticas sobre el problema médico. Se les quitó el local de reuniones. Muchos se les cancelaron los contratos beca. En el Instituto Mexicano del Seguro Social no se aceptaron más promociones de jóvenes médicos. A todos se les comunicó que no serían pagados los salarios caídos. Fueron cesados o cambiados de hospital los médicos de base que apoyaron a los internos y residentes. La alianza se entrevista con el presidente, la última entrevista, pero antes la entrevista fue el 24 de junio. Pero con la misma estrategia, el 9 de junio se les da un aumento significativo de sueldo a los médicos de base para acabar de escindir a los maestros de los alumnos. Y el 24 de junio tienen la entrevista con el presidente y lo primero que hacen entrando a la sala de Palacio, donde los recibe, les dice decididamente los paros no operan como medio de presión. La Asociación Mexicana de Médicos promovió una nueva demanda económica. Entonces ahora ellos van por su propia demanda que no encuentran la solución. Epílogo. Las autoridades del Distrito Federal no cumplieron los decretos. Unas sí los cumplieron, otras no los cumplieron. No engañaron al presidente ni lo desobedecieron. Junto con él diseñaron una estrategia de unos cumplir y otros no cumplir. Y los médicos convocan a un nuevo paro de labores el día 4 de agosto, contando con el paro solidario de sus compañeros del Hospital Colonia y 20 de noviembre. La Asociación Mexicana de Médicos convoca a un nuevo paro porque quieren una cantidad de beneficios personal del grupo para el 23 de agosto, para presionar por la demanda de aumento salarial y de base para los médicos que no la tenían. El secretario general de la FETSE, Antonio Bernal, que era diputado, pidió a las autoridades suspender a los paristas. El 26 de octubre, el Cuerpo de Granaderos desaloja a los huelvistas del Hospital 20 de noviembre, el Hospital Colonia y el Rubén Leñero. Los puestos vacantes eran cubiertos por médicos militares. Paralelamente se realiza una movilización policíaca para vigilar los demás hospitales de la Ciudad de México. A la intervención policíaca siguieron los ceses, las expulsiones, las órdenes de aprehensión por responsabilidad profesional que tenía implicaciones penales por la muerte de pacientes. Ahí el problema es que en los hospitales pues la gente se muere. Una cosa es que se muera y otra cosa es que le echen la culpa al médico. Los médicos jamás abandonaron a los pacientes, pero sí hubo muertos, siempre hay muertos. Y a muchos se levantaron actas por irresponsables, ¿no? Se elaboran algo que es importantísimo, que son las listas negras con los nombres de los dirigentes y principales participantes. Listas que fueron boletinadas a todos los estados de la República con el fin de evitar que se les diera trabajo a los médicos señalados, lo que orilló a muchos médicos a salir del país. En el informe presidencial del presidente Gustavo Díaz Ordaz dice textualmente: se equivocaron quienes trataron de obtener resoluciones favorables a sus intereses. Se equivocaron porque no he venido a decir al pueblo que ya resolví
todos los problemas. No vengo a informarles de lo que hemos podido, no, vengo a informarles de lo que hemos podido resolver y de lo que aún perduran, los que aún perduran, de los que se disminuyeron y los que se agravaron, así como de los nuevos que han surgido. Ese es el mensaje de Gustavo Díaz Ordaz frente al movimiento médico el 1 de septiembre de 1965. El 5 de septiembre, la Alianza convoca a levantar el cuarto paro. Muchos médicos habían vuelto al trabajo de manera individual y se inicia la represión en cadena en todo el sistema hospitalario. Y para concluir, les dejo una caricatura. No, yo estoy bien miope. ¿Puede leerla alguien? Bueno, está publicado en la revista Política del 1 de septiembre de 1965 y del Garrote, Gustavo Díaz Ordaz, dice: hemos escogido el camino del orden que marca la Constitución. Entonces tiene un garrote y le va a dar a los trabajadores. Muchas gracias. Sí, con La exposición de acontecimientos que ocurrieron en los años 60 creo que nos asombra a más de uno por la forma en que se comportaba el sistema político mexicano. Yo solo podría pensar en breve, pues qué poca sensibilidad tuvieron en ese momento, y si algo leyeron de Maquiavelo fue divide y vencerás, porque eso es lo que aplicaron en el caso del movimiento médico. Mientras el doctor Ricardo Pozas Orcasitas da lectura a las preguntas, a los comentarios que ustedes han formulado por escrito, yo haré un recordatorio de las próximas actividades de nuestro instituto. El próximo jueves 8 de agosto, dentro del curso Movimientos Políticos y Sociales de México en el siglo XX, estará presente Armando Bartra para analizar y rememorar los movimientos estudiantiles de 1968, no en México, sino en el mundo. Fueron diferentes movimientos con diferentes motivaciones, diferentes resultados, muy distinto, podría decirse, de lo que ocurrió precisamente en México. No mejor, sino distinto. Están cordialmente invitados el próximo jueves 8 de agosto. Y mirando la programación de agosto, vi que los miércoles son muy interesantes. Les pido que tomen nota, esperemos que nos acompañen en las siguientes actividades los miércoles de agosto. El 14 de agosto tendrá lugar el foro Fascismo y Antifascismo en México, del exilio español al periodo de la posguerra. Como ustedes saben, los fascismos, los nazismos tuvieron lugar, emergencia en Europa antes y durante la Segunda Guerra Mundial, pero también hubo manifestaciones a favor del nazismo en México. Hay que conocer esos movimientos y saber su origen, su desenlace. Por suerte no hay cabezas rapadas, ¿verdad? Pero bueno, tenemos todo un zoológico. Solamente que los equipos ya tienen sus años de vida. Esto el 14 de agosto, Foro Fascismo y Antifascismo. El miércoles 21 de agosto organizamos el concierto de piano Compositoras Mexicanas del siglo XIX, mujeres que se dedicaron no solamente a ensayar la música. Ustedes saben que en las clases medias, en las clases altas, era,
parte de la formación de las mujeres, que aprendieran a tocar instrumentos musicales, particularmente el piano, y algunas de ellas fueron compositoras. Se recuperaron sus composiciones y contaremos con la participación musical del maestro Juan Ramón Sandoval y de Marta Laura Raigadas. Ellos han dado conciertos, por ejemplo, ya en Castillo de Chapultepec, y los vamos a tener aquí presentes con nuestros modestos recursos. No tenemos para piano, ni para pagar seguros, ni nadie firma por la seguridad del piano, así que será piano eléctrico, pero creo que valdrá mucho la pena que asistan a nuestro miércoles 21 de agosto de concierto del siglo XIX. Finalmente, el miércoles 28 de agosto, dentro del ciclo de conferencias Debatiendo el presente mexicano, estará presente la periodista Carmen Aristegui y la doctora en Ciencia Política Irma Heréndira Sandoval por parte de la Secretaría de la Función Pública para analizar el panorama y los retos del combate a la corrupción en México. La cita para esta actividad, 28 de agosto, es a las 5 de la tarde, una hora antes de lo habitual. Esperemos que las actividades que les acabo de comentar sean de su interés y que tengan el favor de acompañarnos en su desarrollo. Sigan a nuestro instituto en sus diferentes redes sociales. Todas nuestras actividades son completamente gratuitas. Esperamos que lo sigan siendo así de forma permanente. Mañana es la presentación de una revista que se llama Engranajes. Es una revista de crítica militante, pero no me pasaron la revista, entonces no les puedo comentar el contenido. Pero mañana hay una presentación editorial de la revista Engranajes. Bien, devuelvo el micrófono a Ricardo Pozas Orcasitas. Les agradezco mucho el favor de su atención. Bueno, me han hecho varias preguntas, les agradezco sus preguntas. La primera dice, ¿usted cree que la 4T habrá de solucionar las reivindicaciones de los nietos médicos de aquel movimiento de los 60? ¿Qué se espera de la 4T frente al problema médico contemporáneo? Me parece, bueno, el primer problema es que el movimiento actual de los médicos es algo totalmente nuevo. Surge ahora cuando está surgiendo el gobierno de la 4T, de la Cuarta Transformación. Yo creo que habrá diferencias sustantivas y una de ellas es el presupuesto y la cantidad de recursos que se van a dar al servicio médico. El servicio médico es central. El nivel de deterioro en el que quedó el Servicio Médico Nacional y los hospitales por los gobiernos anteriores es impresionante. Hay hospitales que ni siquiera se inauguraron, pero que se dejaron destruir. El manejo de las medicinas y algo muy importante del movimiento médico ya en el extremo radical, en una serie de grupos en 65, plantea un problema central, que es el problema de los laboratorios y de las ganancias de los laboratorios en función de las medicinas que se dan en el servicio de salud, ¿no? Lo primero que me parece central es que el gobierno actual no es un gobierno represivo, a diferencia del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, que ya habían perdido la política. La política sirve para diferir los conflictos y para organizar la solución a los conflictos y para también, no se pueden solucionar todos los problemas sociales, pero para manejar de una manera distinta que la represión. La violencia en última instancia es contra la política. Yo creo que esto está en proceso, sí es diferente y tienen un antecedente que va de 54 años. Veamos cómo lo resuelven. Al final de cuentas, ¿quién atendía a los enfermos? Había guardias, siempre hubo guardias. Nunca se dejaron de atender a los enfermos.
Y eso es muy importante porque la publicidad política en contra de los médicos decía y hablaba de abandono. En el 20 de noviembre, enfrente, después hubo un banco, pero enfrente había un terreno baldío. Es muy impresionante ver cómo en la intervención final contra el 20 de noviembre a los gentes del Servicio de Limpia del Distrito Federal los vistieron de médicos y entraron al hospital 20 de noviembre y hubo mucha gente que murió por septicemia. Ahí están las fotos de los tomadas por los médicos, cómo se están vistiendo con batas blancas y con uniforme de médicos a las gentes que trabajaban en los desperdicios y en la basura de la ciudad. Eso fue lo que pasó ahí, ¿no? Entonces, los médicos residentes, los médicos en general no abandonaron a los pacientes. Por eso los pacientes los apoyaron, siempre. De los movimientos políticos y sociales que se han expuesto en el curso, agraristas, jaramillistas, Lucio Cabañas, ferrocarrileros, magisterio, la represión contra el movimiento médico es la que percibo como irrazonable y más autoritaria. Yo creo que la pregunta es bien interesante porque es otra forma de demanda. Piensen en los ferrocarrileros, la Revolución Mexicana se hizo sobre los ferrocarriles y no dejaron de ser, siempre iban y venían en relación con el gobierno. Lo mismo los maestros, el gran proyecto de la Revolución Mexicana es la educación, la represión a los maestros. Ustedes piensen, la violencia que se desató contra los ferrocarrileros fue altísima. Hay en las memorias de Lázaro Cárdenas un documento en donde Lázaro Cárdenas va a hablar con el presidente López Mateos, le pide que suelte a Vallejo, que estuvo preso 11 años hasta que quedó abolido el delito de disolución social. Otón Salazar estuvo 3 meses y dijo a Vallejo, primero muerto, que se lo saque, ¿no? Es decir, Díaz Ordaz, López Mateos agarró el problema personal y también tenía una bronca muy directa con el general Cárdenas, ¿no? Entonces, que son los juegos del poder, porque la irracionalidad en la política está dada también porque la política la hacen individuos y los individuos son un amasijo de un chorro de cosas, ¿no? Entonces, allí el problema sí es la represión contra los ferrocarrileros, el caso de Jaramillo es impresionante. Díaz Ordaz le pide que deje la guerrilla, la deja y lo manda, vinculan, lo matan y matan a su mujer con 7 meses de embarazo, ¿no? O sea, la violencia utilizada por López Mateos, que apoyó a Cuba, tiene una versión nacional de una profunda violencia. Es lo mismo que Calles, que apoyó a Jaramillo, pero que en México le rompía la cabeza con el tubo, ¿no? Entonces, este juego de la política externa y interna. Pero contra los médicos, yo creo que a Díaz Ordaz lo que lo vulneró fue la desobediencia, la pérdida de su propia imagen como autoridad, que presuponía que lo deberían de obedecer y no lo obedecían. Yo cuando doy un curso en el doctorado en la universidad, les digo, pero ¿cómo iban a obedecer los estudiantes? Si las chavas, las mujeres en 1960 utilizaban la píldora y no le pedían permiso al papá para tener relaciones sexuales con su novio. Era la desobediencia era social, ya había cambiado los patrones. Si desobedecían al papá, imagínense si no van a desobedecer a Díaz Ordaz, pues ¿cómo que no? ¿No? Porque la obediencia o la desobediencia se crea en la institución básica de la sociedad, que es la familia. Ustedes sepan cuáles son los cambios importantes
en la conducta de los miembros de una familia, y eso va a aparecer en el seno de la sociedad, porque es una de las tres instituciones. La otra son las iglesias y la otra es la escuela. Los relajos en la escuela en la década pasada y la violencia en las escuelas también se expresa en la calle ahora. Entonces, los patrones de obediencia, la autoridad, los papás dejaron de ser la vieja autoridad rural agraria que imponía y exigía a los hijos obediencia. Ya en los 60 ya las chavas y los chavos, los jóvenes y las jóvenes no obedecían a nadie, ¿no? Entonces, y menos al presidente. Díaz Ordaz, pues, que era un autoritario, no entendió el cambio de sociedad y por eso la reprimió y por eso agotó la presidencia de la República. Entonces, yo creo que el problema allí es otro tipo de confrontación y es otro tipo de respuesta del gobierno. ¿Quiénes son los líderes que encabezan el movimiento? Bueno, hay varios, no les di la lista, son un chorro, están en el libro, cada uno. Son líderes que surgen de reuniones en los hospitales, ¿sí? Y son gente que tiene una gran autoridad y que después Rolf Miners, hay gente que de diferentes grupos, de los residentes, de los internos y de los de base. ¿Y cuál fue el resultado de este movimiento en cuanto a los logros y las reivindicaciones? Ahí hay algo, durante la década, hay algo que es muy importante, y es que el desarrollo estabilizador es un proceso que se da no en México, se llama así en México, pero el Producto Interno Bruto Mundial crece en la década de los 60 casi 5.5%. Hoy está en orden decreciente, ¿no? Entonces, cuando hay esos recursos económicos, se pueden dar prestaciones sociales y condiciones de trabajo de primer nivel. Eso dura hasta 73, 74, que es la crisis, la llamada revolución de los precios, en donde el barril de petróleo, antes de la guerra del Yom Kippur, costaba 50 centavos de dólar. Después de 73, 75, llegó a costar $50 el barril. ¿De qué estamos hablando? De que el costo de la energía con la que se dio el desarrollo durante toda la primera parte del siglo XX fue regalada. Entonces, lo que producía se podía transferir a través de servicios sociales y de políticas de seguridad social y de beneficio social por el Estado. Después ya no. Vino la crisis del petróleo, vinieron los petrodólares y vinieron el periodo de una gran crisis. Hubo lugares en los 80s en donde la inflación fue de 550%. Es decir, cada 6 horas aumentaban los precios, por decir de alguna manera, ¿no? Entonces, con esa situación, los beneficios de la seguridad social estaban muy limitados. Y eso, señor Israel Hernández, eso es lo que pasó. A ver, yo creo que hay un error porque en las imágenes Díaz Ordaz y Lafayette se aprecian contra el contrato individual y estaban contra el contrato colectivo. ¿Es correcto? Miren, el contrato colectivo es una forma de contrato que le garantiza a los sindicatos la negociación y el control de los trabajadores. No hay trabajador que tenga un contrato individual. Todos tienen un contrato colectivo y el titular del contrato colectivo es el sindicato. Y el sindicato negocia el contrato
con el Estado o con el patrón de la fábrica. Entonces, los médicos pedían un contrato individual que dejó de existir en el mundo muchísimos años. Es una forma de contratación. Después volvió después de los 80s, con la flexibilización laboral, ¿sí? Pero eso es otro, y la revolución en Toyota y productividad, etcétera. Pero durante todo el periodo, quien es el titular del contrato colectivo y quien controla y mete al orden a los trabajadores es el que tiene la posibilidad de decir cuál es el salario y cuáles son los beneficios sociales. Eso es el contrato colectivo y el titular es el sindicato, ¿no? Y ellos, a diferencia del contrato individual, no hay, pues el contrato individual evalúa la condición laboral de la persona y del trabajador. Y eso no se da. La gran batalla en la década de los 30 del siglo 20-30, es la lucha por el contrato colectivo. Y uno de los momentos culminantes de eso fue la creación de los sindicatos nacionales de industria y la creación de la CTM, ¿sí? Entonces, ¿cómo se justifica públicamente la desatención de las demandas y la represión del sector médico durante el gobierno en turno, en el gobierno de Díaz Ordaz? Es una pregunta hecha desde el 2019. ¿Sí? El mundo ha cambiado lo suficiente, no como para poder considerar que el ejercicio de la política por aquellos que elegimos nos tienen en principio que rendir las cuentas a nosotros. Pero en la década de los 60s, la elección la hacía el presidente en turno. A López Mateos lo eligió Adolfo Ruiz Cortines. Y el aparato del Estado convertido en partido electoral era el que empezó a aislar a los gobernantes de la sociedad y de los ciudadanos. Entonces, la prensa estaba muy cooptada. Para que haya libertad de opinión, debe de haber circulación de las ideas. Hoy el Twitter es maravilloso en ese sentido, pero el presidente Díaz Ordaz nunca pensó que debía justificar sus acciones de poder. Argumentaba el principio de autoridad y el beneficio del Estado. Yo tuve oportunidad, por relaciones amplias, tuve oportunidad de hablar con más de un secretario de Estado sobre el problema. Y ellos decían que estuvo a punto de dar un golpe de Estado el ejército, que es el mismo argumento de 68 para la represión del 2 de octubre. Y luego me encontré en Roma a Díaz Ordaz y cuando se dio cuenta que era mexicano echó a correr, ¿no? Fue muy impresionante, muy impresionante. Iba con un amigo y unas muchachas en la campilla en el Vaticano. Pero se volvió un cobarde y se aisló, ¿no? Pero que era exactamente lo mismo y la misma forma en la que ejercía el poder, aislado y con algo que es central desde la época, desde la Grecia clásica, desde Filipo de Macedonia, que contrató a un filósofo
para que enseñara a su hijo filosofía. Su hijo se llamó Alejandro el Magno. Entonces, Filipo de Macedonia le dijo a Aristóteles, que era el maestro de su hijo: de aquí en adelante, tú me vas a decir que yerro, que cometo errores, que soy arrogante y que estoy perdiendo la obligación de gobernar a Macedonia y a Grecia. Porque esta bola de canijos, que se llaman corte, ¿no?, me van a decir todo lo contrario. Y el problema es que el riesgo de los gobernantes es su encerramiento y su autorreferencialidad. Cuando no hay canales de comunicación hacia abajo, cuando entonces los grupos gobernantes acaban diciéndose a sí mismos lo que quieren oír. Entonces, eso, el presidente no necesitaba una justificación, él se la daba y la Corte la confirmaba. Espero que les haya sido interesante. Nos vemos. Le voy a entregar la constancia. Bien, agradecemos enormemente a Ricardo Pozas Orcasitas la conferencia, las reflexiones que nos brindó hoy. A propósito, es inevitable hacer el comercial precisamente del libro que contiene parte de las reflexiones que se vertieron en la conferencia de hoy, La democracia en blanco, una edición de la UNAM de fondo y de Siglo XXI Editores. Estoy seguro que sin dificultad podrán encontrar, si les interesa el tema, y si no… Sí, claro. Y si no, en la biblioteca del INERM o en cualquier biblioteca que tenga un acervo respetable, podrán encontrarlo, leerlo. Es fascinante leer el desarrollo, fascinante e indignante al mismo tiempo. Fascinante por la investigación, indignante por el resultado, por la propia evolución de los acontecimientos. Bien, a nombre de Pedro Salmerón, titular del INERM, entrego al doctor Ricardo Pozas Orcasitas la constancia de participación en este curso. Muchas gracias, doctor. Si nos proporciona una copia, sí. En video, dice usted. Sí, bueno. La conferencia va a estar propiamente en video en el canal INERM de YouTube. Ahí podrá usted, como todo mundo, ver el resultado de la conferencia. Y la cámara, cuando pasan las diapositivas, repara en la pantalla para seguir la anotación. Bien, muchísimas gracias a todos ustedes. Los esperamos próximamente en el INERM. Desde luego, tenemos una cita el próximo jueves. Gracias por su atención. Que pasen buena tarde. Gobierno de México.